Hablamos a continuación de cómo actuar ante situaciones de emergencias, porque mañana sábado en Begonte, en concreto en la parroquia de Carral, se va a celebrar una jornada sobre actuaciones ante situaciones de emergencia. Está organizada por la Asociación de Vecinos de Carral con la colaboración de la Asociación Española de Guardias Civiles en Galicia. Su delegado es Germán Ángel Varela. ¿Qué tal? Muy buenas, Germán. Hola, muy buenos días. Bueno, unas jornadas, cuéntanos, ¿quién va a participar y qué asuntos vais a tratar en las mismas? Bueno, pues en principio van a ser vecinos de la parroquia de Begonte y de Carral. Mm. Son unas jornadas. Nosotros estamos, como ya hemos hecho en otras ocasiones, estamos haciendo jornadas de formación en primeros auxilios, emergencias sanitarias en el ámbito policial, ¿no? En este caso, la Asociación de Vecinos se puso en contacto con nosotros, que lo veía muy interesante, si podíamos trasladar este tipo de formaciones a los vecinos, ¿no? Y nosotros nos pusimos a trabajar en ese tema y sí, lo vimos viable y nos pusimos a ello. Mm. Bueno, unas jornadas las que, por ejemplo, vais a hablar de cómo actuar ante accidentes. ¿Qué tipo de accidentes? ¿Hablamos de accidentes de tráfico o también de otro tipo de accidentes? Todo tipo de accidentes, la vida rutinaria, la vida normal en casa, accidentes caseros, caídas, un desmayo, las posiciones básicas para posición de seguridad, como taponar un sangrado, cualquier tipo de actuación que puede ser vital para esa persona accidentada, ¿no? Mm. Otro asunto que vais a tratar son las caídas de personas mayores. Y aquí entiendo que todavía es más peligroso, a lo mejor en zonas rurales, en donde a veces, bueno, pues las casas están más dispersas, más aisladas y no tienes a nadie cerca a quien recurrir. Efectivamente, la geografía gallega es dispersa, la llegada de servicios médicos o policiales para prestar ese primer auxilio que es vital puede demorarse, ya no solo por la presencia policial, que como ya venimos reclamando en las asociaciones profesionales de Guardia Civil y Policía Nacional, necesitamos más medios personales para poder atender a todas las demandas y llamadas que tenemos. Entonces, esos minutos, esos son vitales, ¿no? El tiempo para actuar es vital. Entonces vamos a dar una serie de pautas que hacer rápidamente, a qué teléfonos llamar, unas directrices para ahorrar que esa premura sea vital. ¿Cuáles son esas pautas y esos teléfonos a los que llamar? Porque se lo facilitamos también a nuestros oyentes. Vamos a ver, es el 112, no es un teléfono que te atiende sin cobertura prácticamente. Después también tenemos el 061, que es el de emergencias sanitarias, 062 y Guardia Civil en ámbito rural. Y después tenemos aplicaciones móviles. Hoy en día tenemos una aplicación móvil de la Alercops que incluso te geolocaliza, ¿no? Y nos facilita mucho la llegada a ese lugar del accidente. Y hay mucha gente que ya se ha bajado esta aplicación, AlertCops. Tanto la Guardia Civil como Policía Nacional o policías locales estamos intentando fomentar y publicitar mucho esta aplicación, ¿no? Ahora mismo con el Camino de Santiago es vital. Nuestros compañeros del MOPA, de la oficina móvil, pues simplemente ya la publicitan muchísimo, ¿no? Pero no llega a mucha población este tipo de aplicaciones. Pero es muy interesante, muy interesante. Y no solo en el ámbito de accidentes, sino para robos, hurtos, todo tipo de delitos. Geolocaliza, si vas, por ejemplo, en una excursión y tienes esta aplicación, que estoy aquí por este camino a la derecha y tal, ¿no? Geolocalizan y ya nos mandan directamente a ese punto. Mm. Imagino que además que tiene un funcionamiento, bueno, pues muy intuitivo, muy fácil para que lo utilice cualquier persona. Sí, es muy fácil de utilizar. Bueno, estábamos hablando de caídas en personas mayores, en desapariciones, esas desapariciones que a veces también ocurren, bueno, pues no solo en la zona urbana, sino principalmente a veces en zonas rurales. Y en esto, Germán, a mí me llama mucho la atención cuando a veces desaparece una persona, se monta un operativo de búsqueda y después de días y días y días rastreando muchísima zona, a veces esa persona desaparecida es localizada muy cerquita de donde habían desaparecido. ¿Esto por qué ocurre y por qué no se la ve en un primer momento? Pues esa pregunta también nos la hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Porque Es que llama mucho la atención, ¿no? Sí, llama sí. mucho la atención, pero bueno, quizás volvemos a incidir en el aviso, ¿no? El aviso es que no viene, es que tarda mucho, es que no sé qué. Si es una persona mayor, una persona con algún tipo de demencia, algún tipo de enfermedad, el aviso es vital, porque esos primeros momentos
cuanto más pronto se avise, más se inicia el círculo de búsqueda cercano al punto de desaparición, entonces será mucho más fácil, mucho más viable encontrar a esa persona desaparecida, ¿no? Ujú. ¿Hay diferencias en el tipo de emergencias que se dan en la zona urbana y en la zona rural? Vamos a ver, la diferencia entre la zona urbana y la zona rural es la inmediatez en la asistencia, ¿no? Por desgracia, ya hablábamos antes, la dispersión geográfica de nuestro territorio, pues a veces es una dificultad que agrava bastante tanto la actuación, ya no solo a nivel de emergencias sanitarias, sino de emergencias policiales. Mm. ¿Y cuáles son las emergencias que más se suelen dar, las más habituales? Tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos accidentes con tractor que en la Galicia rural se está dando mucho. Tenemos accidentes en el ámbito laboral, accidentes en el ámbito casero, caídas de personas mayores. Son muchos los últimos avisos que tenemos de personas mayores en sus domicilios que caen y nos avisan a través de aplicaciones también de la Cruz Roja para que vayamos a auxiliarlas para poder levantarlas. Tenemos todo tipo de actuaciones, son Mm. muchísimas. ¿Y esas actuaciones cambian en comparación de unas comunidades con otras? Es decir, Galicia tiene, bueno, pues su idiosincrasia propia y se diferencia de lo que puede ocurrir en otras comunidades o no, o al final un poco esas situaciones se dan en cualquier parte del territorio. Se dan prácticamente en cualquier parte del territorio. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que Galicia tenemos una población envejecida y vamos a más, ¿no? Entonces también se nota eso. No lo hemos hablado, pero también son muchas las emergencias que se dan en el mar y que se dan en las playas, y lo estamos viendo en las poquitas semanas, ¿no?, que llevamos de verano. Sí, también en las playas también tenemos mucho tipo de emergencias y muchos avisos, pero bueno, tenemos entre comillas, la suerte de que las playas, más o menos, no todas, algunas están cubiertas por socorristas que ya son los primeros actuantes y ya están formados para este tipo de actuaciones, ¿no? Mm. En general, ¿sabemos actuar ante una emergencia? ¿Estamos como población preparados? Tú ahora nos indicabas que estas jornadas que vais a impartir mañana os lo han pedido los vecinos de esta parroquia de Carral en Begonte, y os lo han pedido también, ¿verdad? Vecinos de otros puntos de la geografía gallega en otras ocasiones. En general, ¿nos faltan muchos conocimientos de sobre cómo debemos de actuar ante una emergencia? Sí, la pregunta es clara y concreta y la respuesta también sí, necesitamos formación. Necesitamos formación simplemente por el miedo a actuar, ¿no? Muchas veces el no tocar, el no querer hacer, el no querer ayudar, por ignorancia o por desconocimiento de la forma de actuar, pues a veces sería interesante tener ese tipo de conocimientos para incluso poder salvar una vida. Te lo pongo mucho como ejemplo estos últimos tiempos en el hostelero de la Mariña que salvó a una persona por atragantamiento y Sí. simplemente con una pequeña maniobra le salvó la vida. Es que estamos hablando de salvar una vida humana simplemente por un movimiento que te tardas 5 minutos en aprender y 5 minutos en practicar y ya se te queda. Y ya se te queda, ¿no? Nosotros estamos demandando a que este tipo de formaciones se hagan no solo para profesionales de la seguridad como nosotros, o socorristas, o gente que está, sino en las escuelas y en el día a día de la formación de nuestra juventud que se lleven a cabo, ¿no? Porque ya ven, estamos hablando de salvar vidas, ¿eh? No, no Pues es un sí. tema. Sí, el uso, por ejemplo, de un desfibrilador, ¿no? Que también puede ocurrir, salvar la vida a una persona si se sabe usar correctamente, ¿no? Al final, no sé cuáles serían las claves o lo que deberíamos de hacer ante cualquier emergencia o lo que no deberíamos hacer. Lo primero, la base fundamental es la seguridad del auxiliador. Es decir, la persona que va a ayudar tiene que verificar que no se vaya ella también a producir un tipo de accidente, una caída por precipitación o lo que sea. Primero, la seguridad del alertante y después avisar. Y después avisar. Y después intentar actuar. 4 pautas: posición básica de seguridad, comprobación de respiración, taponado de sangrados, es decir, lo que de forma intuitiva ya el ser humano ya intenta salvar la vida de otra persona, ¿no? Pero lo básico es, primero, la seguridad del auxiliador y segundo, el aviso. Claro, sí, porque muchas veces, como tú indicabas, no se actúa por miedo, ¿no?, a perjudicar todavía más a la persona que ha sufrido la emergencia. Vamos, yo no soy profesional de los auxilios, ¿no? Pero los formadores ya en los cursos que hacemos nos indican que es mejor hacer algo que no hacer Que no nada. hacer nunca nada.
Bueno, y sobre todo esos teléfonos que vamos a recordar que son importantísimos y que nos pueden salvar la vida a nosotros o a cualquier persona, que son el 112, el 061, el 062 y luego esa aplicación móvil AlertCops, ¿no? Que eso es tan sencillo como bajarla y tenerla ahí en nuestro móvil. Tan sencillo como eso, bajarla y simplemente tenerla ahí a mano, y cuando haya una emergencia le damos y ya automáticamente se activan los servicios de emergencia necesarios. Pues Germán Ángel Vale Varela, el delegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Galicia, pues muchísimas gracias por estos consejos y por habernos acompañado esta mañana en este programa. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros por el interés. Muchas gracias.